Imagina esta escena. Miles de hombres en el mar, exhaustos, luchando por mantenerse a flote. Sus uniformes pesados tiran de ellos hacia abajo, el agua salada les quema los ojos y la desesperación los consume. Están a punto de morir ahogados, pero la muerte no llega con el silencio del océano, sino con el rugido de las ametralladoras. Soldados que intentan sobrevivir son abatidos sin piedad. ¿Por qué ocurrió algo así? ¿Qué orden secreta llevó a un ejército a abrir fuego contra enemigos indefensos que ya estaban condenados? Hoy vamos a hablar de una de las historias más oscuras y poco conocidas de la Segunda Guerra Mundial. La masacre de más de 3.000 soldados japoneses que, en lugar de ser rescatados o dejados morir en el mar, fueron asesinados deliberadamente a tiros. Una orden que sigue despertando debates, sospechas y hasta escalofríos. La Segunda Guerra Mundial está llena de episodios brutales. Ciudades arrasadas, poblaciones enteras exterminadas, armas devastadoras que cambiaron el rumbo de la historia. Pero también está llena de historias que casi no aparecen en los libros de texto, porque incomodan. Historias que muestran hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la guerra lo convierte todo en un nosotros o ellos. Esta historia comienza en 1945, cuando Japón estaba perdiendo la guerra. Su ejército, aunque todavía numeroso, estaba en retirada, acosado por la superioridad naval y aérea de Estados Unidos y sus aliados. Las batallas en el Pacífico se habían vuelto desesperadas, con islas enteras convertidas en cementerios. Y fue en medio de esa desesperación donde ocurrió la tragedia. Un enorme transporte japonés, repleto de soldados que huían de una isla, fue interceptado por la Marina estadounidense. El barco fue atacado, bombardeado y hundido. Miles de hombres quedaron a la deriva en el mar. Hasta aquí, todo parecía el desenlace habitual de una batalla naval. Un barco hundido, víctimas inevitables. Pero lo que ocurrió después se sale de cualquier lógica de reglas de guerra. Los informes dicen que cuando los marineros estadounidenses vieron a los sobrevivientes japoneses flotando, no se trató de un rescate ni de dejarlos morir lentamente. Se dio la orden de abrir fuego. Aviones y barcos dispararon sin descanso contra los hombres en el agua. No importaba si estaban heridos, si trataban de rendirse, si levantaban las manos. La orden era clara, ninguno debía sobrevivir. Aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué? Una explicación que se ha repetido es que se temía que esos soldados, si lograban llegar a alguna isla cercana, pudieran reorganizarse y seguir combatiendo. En la mentalidad de la Guerra del Pacífico, los soldados japoneses eran vistos como enemigos implacables que nunca se rendían. Muchos recordaban episodios en los que, incluso sin armas, atacaban en desesperadas cargas suicidas. Eso alimentaba la idea de que, aunque estuvieran indefensos en el mar, todavía eran peligrosos. Pero hay otra versión, mucho más oscura, que la orden no se debió solo al miedo, sino a un mensaje secreto transmitido desde el alto mando. Un mensaje que decía, básicamente, que ningún enemigo japonés debía salir con vida de ese combate. Y es aquí donde la historia se vuelve incómoda. Porque no hablamos de un choque en pleno campo de batalla, sino de la ejecución sistemática de hombres que ya no podían luchar. El mar se tiñó de rojo, y los cuerpos quedaron flotando durante días, como testigos mudos de una decisión que hasta hoy divide a los historiadores. Algunos justifican la orden diciendo que era la guerra. Que en un conflicto donde las reglas se rompían a diario, donde los japoneses también habían cometido atrocidades contra prisioneros y civiles, los estadounidenses simplemente respondieron con la misma brutalidad. Otros, en cambio, lo ven como un crimen de guerra que quedó enterrado bajo el silencio, porque en el caos del final de la guerra nadie iba a juzgar a los vencedores. Pero detengámonos un momento aquí. Imagina ser uno de esos soldados japoneses en el agua. Luchaste durante meses, viste morir a tus compañeros, y cuando tu barco finalmente se hunde, crees que ese es tu final. Sientes que el mar te arrastra, pero aún así sacas fuerzas para mantenerte a flote. Y entonces, cuando miras al horizonte y ves un avión o un barco acercarse, piensas por un segundo, tal vez me rescaten. Pero lo que escuchas no son voces de ayuda, sino ráfagas de disparos. Aquí está lo perturbador. En los diarios de guerra de algunos soldados estadounidenses se describen escenas en las que disparaban sin mirar demasiado, como si se tratara de un ejercicio de tiro. Incluso hay relatos de pilotos que ametrallaban grupos de hombres en el agua como si fueran blancos estáticos. Ahora bien, ¿era realmente necesario? ¿Es posible que se hubiera optado por recogerlos como prisioneros? Técnicamente sí, pero en la práctica había dos obstáculos: el odio y el miedo. El odio, porque para ese punto de la guerra, los estadounidenses y japoneses se veían mutuamente como enemigos inhumanos.
Los japoneses habían cometido atrocidades en lugares como Nankín, Filipinas y Birmania, y los estadounidenses respondían con una brutalidad proporcional. Y el miedo, porque llevar a miles de prisioneros heridos a bordo de un barco representaba un riesgo logístico enorme. Alimentación, espacio, seguridad. Por eso, la decisión fue tajante. Y aquí me detengo un segundo. Si esta historia te está impactando, suscríbete si te gusta el video, porque aún falta mucho por contar y vamos a seguir revelando detalles que rara vez se mencionan. Continuemos. Una de las razones que más se han investigado es la posibilidad de que la orden de disparar fuera parte de una estrategia psicológica. Es decir, no solo eliminar soldados, sino también enviar un mensaje. Rendirse no es una opción. Durante toda la guerra, el ejército japonés resistió la idea de rendirse, en parte por su código de honor, en parte por el miedo a las represalias. Pero al ver que incluso los hombres que intentaban sobrevivir eran ejecutados, el terror se multiplicaba. Los testimonios que han salido a la luz con los años son estremecedores. Algunos marinos que participaron en la operación confesaron décadas después que las imágenes los perseguían en sueños. Uno de ellos escribió: «Disparamos hasta que el mar dejó de moverse. Y cuando terminó, no sentí orgullo, sentí vacío». Otro detalle que sorprende es cómo este episodio casi no aparece en los manuales ni en los documentales más conocidos. Durante mucho tiempo, estuvo oculto entre montones de informes clasificados, y solo salió a la luz gracias a investigadores independientes que recopilaron testimonios. Y claro, aquí surge otra pregunta. ¿Podemos juzgar con los ojos de hoy decisiones tomadas en medio del caos de la guerra? ¿O debemos aceptar que, en la Segunda Guerra Mundial, todos los bandos cruzaron líneas que preferirían que olvidáramos? Este hecho es un recordatorio de que la guerra nunca es limpia, que detrás de cada victoria militar hay sombras y que muchas veces lo que se cuenta en los libros de historia es apenas la mitad de la verdad. Si lo pensamos bien, la masacre de esos soldados japoneses refleja un patrón repetido en conflictos posteriores. Cuando un enemigo es deshumanizado, se justifica cualquier acción contra él. Y así, lo que empezó como una orden secreta en 1945 se convierte en una advertencia para el presente. Al final, los 3.000 soldados que murieron aquel día no quedaron registrados con nombre y apellido. No hubo juicios, no hubo responsables directos castigados. Solo quedaron rumores, fragmentos de informes y la memoria incómoda de quienes apretaron el gatillo. Y quizás esa sea la parte más dura, pensar que, para quienes disparaban, no eran 3.000 vidas, sino un problema que había que resolver. Hoy, cuando recordamos este episodio, no lo hacemos para culpar a un bando u otro, sino para entender hasta qué punto la guerra puede borrar la compasión humana. Y para recordar que detrás de cada número había personas que querían volver a casa, que tenían familias, sueños y miedos. Para entender mejor por qué se llegó a una orden tan extrema, hay que retroceder un poco y analizar la situación del Pacífico en los últimos meses de la guerra. En 1944 y 1945, Japón estaba acorralado. Sus líneas de suministro estaban cortadas, la Marina Imperial había perdido gran parte de su poder, y las fuerzas estadounidenses avanzaban de isla en isla en una campaña que se conoció como Island Hopping. Cada batalla era un baño de sangre. Guadalcanal, Tarawa, Saipan, Peleliu, Iwo Jime, Okinawa, cada nombre era sinónimo de miles de muertos. Y en cada una de esas batallas se repetía lo mismo: soldados japoneses que se negaban a rendirse, que se escondían en cuevas, que salían en ataques suicidas, que preferían la muerte antes que la captura. Eso tuvo un efecto directo en la mentalidad de los soldados estadounidenses. Muchos comenzaron a creer que los japoneses no eran como los demás enemigos, eran diferentes, fanáticos, imposibles de domar. Y cuando se percibe al enemigo como alguien inhumano, también se justifica actuar sin humanidad. Así llegamos al episodio que nos ocupa. El transporte japonés hundido iba cargado con miles de soldados que intentaban evacuar una posición perdida. El ataque estadounidense lo dejó en ruinas y, al hundirse, convirtió el mar en un escenario de horror. Los sobrevivientes luchaban desesperadamente, aferrándose a restos de madera, bidones o simplemente tratando de nadar hacia la nada. Normalmente, en la guerra naval, había cierta tradición de recoger a los náufragos, incluso si eran enemigos. Muchos marinos de distintas épocas habían visto eso como un acto de honor. Pero en este caso, la orden fue distinta. Y aquí es donde la palabra secreta cobra sentido. La decisión de exterminar a esos hombres no fue improvisada, sino transmitida como una instrucción concreta. Algunos documentos sugieren que fue el almirante al mando quien dio la orden,
mientras que otras fuentes insinúan que la orden venía de más arriba, como parte de una política no oficial de 0 prisioneros. En ambos casos, el resultado fue el mismo. Se abrieron las compuertas de las ametralladoras y comenzó la masacre. Los relatos dicen que el tiroteo duró horas. Aviones de patrulla descendían en picado para disparar con sus ametralladoras, mientras barcos rodeaban a los sobrevivientes y abrían fuego en ráfagas que barrían el mar. No había escapatoria. Los hombres que intentaban sumergirse para evitar las balas morían igualmente, porque al salir a la superficie eran rematados. Algunos de los pocos testigos que sobrevivieron, ya fuera porque se escondieron entre cadáveres o porque lograron llegar a alguna isla, contaron después lo inimaginable. Compañeros que imploraban piedad, gritos ahogados y un mar que se convertía en una mezcla de espuma, sangre y cuerpos flotando. Y mientras tanto, en los barcos estadounidenses, la atmósfera era extraña. Algunos soldados disparaban casi mecánicamente, siguiendo órdenes sin cuestionar. Otros lo hacían con una especie de rabia acumulada, convencidos de que estaban vengando amigos caídos en batallas anteriores. Pero también hubo quienes no soportaron lo que veían y guardaron silencio, cargando con ese peso el resto de sus vidas. De hecho, décadas después, un marino confesó: «Nunca olvidaré la sensación de estar disparando contra hombres que no podían defenderse. No eran enemigos, eran víctimas, pero yo seguía apretando el gatillo porque no tenía otra opción». La pregunta inevitable es, ¿cómo se justificó esta acción? Oficialmente, casi no se habló de ella. En los reportes de batalla, apenas aparece mencionada como un encuentro naval exitoso donde el enemigo fue completamente eliminado. Nada de detalles, nada de descripciones. El silencio era intencional, porque incluso en la brutalidad de la guerra, había cosas que era mejor no dejar por escrito. Pero algunos historiadores sostienen que esta masacre tuvo una función estratégica: impedir que Japón pudiera reorganizar esas tropas y prolongar la resistencia. Desde el punto de vista militar, 3.000 hombres menos podían significar una batalla menos sangrienta en el futuro. Y eso, en la lógica fría de la guerra, era visto como una ventaja. Sin embargo, desde el punto de vista humano, la historia es diferente. Eran soldados, sí, pero también eran hombres derrotados, heridos, sin armas, sin opciones. Y al matarlos, se cruzó una línea que todavía hoy genera debate. Aquí es donde podemos hacer una comparación con otros episodios similares. En la misma guerra, tanto en Europa como en Asia, hubo casos en los que prisioneros de guerra fueron ejecutados sumariamente. Los nazis hicieron eso con prisioneros soviéticos, los soviéticos también lo hicieron con soldados alemanes. En el Pacífico, los japoneses eran famosos por masacrar prisioneros. Y en ese contexto, los estadounidenses, que habían sufrido en carne propia esas atrocidades, replicaron esa brutalidad. ¿Se convierte eso en una justificación? Depende de a quién le preguntes. Para algunos, era simplemente la ley del talión, aplicada en el campo de batalla. Para otros, era un crimen disfrazado de estrategia. Lo cierto es que la masacre de esos 3.000 japoneses no cambió el rumbo de la guerra, pero sí dejó una cicatriz en la memoria colectiva de quienes la conocieron. Y también dejó una lección. Cuando la guerra despoja al enemigo de su condición humana, lo único que queda es barbarie. Otro punto interesante es el contraste entre cómo los japoneses y los estadounidenses trataban a los prisioneros. Japón tenía fama de brutal con los capturados, sometiéndolos a trabajos forzados, hambre y torturas. Eso creó un odio tan profundo en los soldados estadounidenses que, en lugar de ver a los náufragos como posibles prisioneros, los veían como verdugos potenciales. Además, había un factor logístico. Imagina lo que significaba subir a 3.000 hombres a un barco de guerra. Se necesitaba espacio, agua, comida, médicos. Y cada uno de esos hombres podía convertirse en un problema de seguridad. ¿Y si alguno escondía un arma? ¿Y si organizaban un motín? En medio de una guerra que ya estaba llegando a su punto más crítico, ningún comandante quería arriesgarse. Por eso, la solución rápida y brutal fue la que se aplicó: eliminarlos. La historia también nos invita a pensar en el silencio posterior. ¿Por qué este episodio casi no aparece en los documentales tradicionales de la Segunda Guerra Mundial? Muy simple. Porque los vencedores escriben la historia. Y a diferencia de otros crímenes de guerra, aquí no había un enemigo derrotado a quien culpar. Los responsables eran los propios vencedores. Y en la narrativa oficial, lo que no conviene, se borra. Pero borrar no significa olvidar. Décadas después, investigadores, veteranos y testigos han ido sacando a la luz lo ocurrido, y poco a poco este episodio ha pasado de ser un rumor incómodo a una verdad incómoda.
Al final, la pregunta que queda es, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de esos soldados estadounidenses? ¿Hubieras obedecido la orden, apretando el gatillo contra hombres indefensos, o hubieras desobedecido arriesgándote a un consejo de guerra? No hay respuestas fáciles. Solo queda claro que, en la guerra, a veces no hay héroes ni villanos absolutos, sino hombres atrapados en decisiones imposibles. Y esa es, precisamente, la lección de esta historia, el peligro de justificar lo injustificable en nombre de la supervivencia. Porque esos 3.000 soldados japoneses no murieron solo por las balas. Murieron porque la compasión humana había sido asesinada mucho antes, en el fuego cruzado de una guerra que devoraba todo a su paso. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que fue un crimen de guerra que quedó impune o una acción inevitable en el contexto brutal de la Segunda Guerra Mundial? Déjalo en los comentarios. Me interesa mucho saber tu opinión. Lo cierto es que, aunque han pasado décadas, esta historia sigue viva. Porque mientras la guerra sea parte de nuestro mundo, necesitamos recordar estos episodios para no repetirlos. La guerra en el Pacífico siempre fue diferente a la guerra en Europa. Mientras que en el frente occidental había una mínima posibilidad de rendición y negociación, en el Pacífico esa opción casi nunca existía. Los japoneses habían demostrado, desde los primeros combates, que preferían la muerte antes que la rendición. Eso quedó claro en Saipán, donde cientos de civiles se lanzaron por los acantilados antes que entregarse a los estadounidenses. Y también quedó claro en Iwo Jime, donde apenas un puñado de prisioneros fueron capturados, a pesar de que más de 20.000 soldados defendían la isla. Con ese contexto, los estadounidenses habían aprendido a no esperar misericordia. El enemigo no se rendía, no mostraba piedad y atacaba incluso las situaciones más desesperadas. Eso creó un clima de desconfianza absoluto. Por eso, cuando vieron a los 3.000 hombres flotando en el mar, no los percibieron como náufragos, sino como combatientes en potencia. Y ahí radica la esencia de esta historia, la deshumanización completa del adversario. La orden de disparar contra hombres indefensos parece monstruosa cuando la vemos desde fuera. Pero para quienes la cumplieron, era simplemente una prolongación de lo que la guerra ya les había enseñado. O ellos, o nosotros. La diferencia es que, en este caso, ellos ya no podían luchar. Ahora bien, ¿hubo voces disidentes dentro de la Marina estadounidense? Sorprendentemente, sí. Algunos oficiales manifestaron su incomodidad. Hubo quien sugirió que, en lugar de exterminarlos, podrían haber dejado que el mar hiciera su trabajo. El argumento era cínico pero realista. El océano ya los matará. ¿Por qué gastar balas? Sin embargo, la respuesta fue que no podían arriesgarse a que algunos sobrevivieran. Y así, se mantuvo la orden original. Aquí es donde aparecen las similitudes con otros episodios de la guerra. En 1943, por ejemplo, aviones aliados atacaron convoyes alemanes en el mar y, en más de una ocasión, también dispararon contra náufragos. Y, por supuesto, los submarinos japoneses y alemanes habían hecho lo mismo con marineros aliados. Es decir, no era un hecho aislado, pero sí uno de los más sangrientos por el número de víctimas. Y hay otro detalle importante, la propaganda. Durante años, los soldados estadounidenses habían sido bombardeados con imágenes y mensajes que mostraban a los japoneses como bestias, demonios amarillos o enemigos sin alma. Esa propaganda cumplía un propósito: endurecer a los soldados para que no dudaran al matar. Pero el efecto secundario fue que, llegado el momento, se borró cualquier barrera moral. Disparar contra un hombre indefenso en el agua ya no era un dilema, sino una obligación. Si pensamos en el futuro, este episodio dejó huellas invisibles. Muchos veteranos cargaron con pesadillas. En entrevistas de los años 70 y 80, varios confesaron que lo que más los atormentaba no eran las batallas donde arriesgaron su vida, sino las veces en que había matado a alguien que no podía defenderse. Un soldado dijo: «Yo disparaba y me repetía que era mi deber, pero por las noches soñaba con sus ojos mirándome». El silencio posterior también es revelador. Durante los juicios de Tokio, donde se condenaron los crímenes de guerra japoneses, este episodio jamás salió a la luz. ¿Por qué? Porque hubiera significado sentar en el banquillo a los propios vencedores. Y eso, en la lógica política de posguerra, era impensable. Los aliados habían ganado, y los vencedores escriben la historia. Hoy, cuando algunos investigadores rescatan esta historia, se enfrentan a un muro. Hay pocos documentos oficiales, y la mayoría de los archivos han sido borrados o alterados. Lo que tenemos son retazos, testimonios de soldados ancianos, informes fragmentados y rumores transmitidos durante décadas.
Pero aunque falten papeles, lo que ocurrió es demasiado claro para ser ignorado. Ahora bien, volvamos al punto clave. ¿Fue un crimen de guerra? Si nos guiamos por la Convención de Ginebra, la respuesta sería sí. Los prisioneros o combatientes que ya no están en condiciones de luchar no deben ser ejecutados. Y en este caso, esos 3.000 hombres no tenían armas, no podían defenderse, y sin embargo fueron abatidos.